Hola amigos, ¿cómo andan? Hola amigos, Bueno, mi nombre es Facundo, soy de Montevideo, en Uruguay. y yo soy Gregorio de Palm Springs, California, y este es nuestro podcast Español para la Vida. Para todos ustedes que quieran mejorar el español, escuchando conversaciones reales y espontáneas. Exacto. Sí, qué buen punto ese de espontáneos, porque bueno, generalmente tenemos conversaciones que no planeamos o temas que no planeamos mucho y eso está bueno a veces para, Así es. Ujú. para involucrarlo. Y bueno, también quería decir que si necesitan activar los subtítulos y también las traducciones, pueden hacerlo en este momento, así que siéntanse libres. That's right. If you would like to see translations of our conversation, you can elect the closed caption icon, which is either above or below on your screen, and that can be very useful. Perfecto. Bueno, ¿y qué tema ha estado rondando en tu mente en los últimos días? Pues muchos temas, pero en relación al español, Sí. yo estaba pensando de un término nuevo para mí, Ujú. porque para nosotros que estamos aprendiendo español, a veces es muy difícil encontrar la traducción para algunos términos porque no traducen exactamente. Sí, exacto. El otro día yo estaba pensando en inglés del término have you ever y, y yo estaba como, wow, no puedo traducirlo al español. Claro, Entonces hice una investigación y encontré alguna vez has. Y para nuestros oyentes es un término muy importante de aprender. Have you ever? ¿Alguna claro, vez has? Ujú, claro. Y también se puede utilizar de una forma diferente, utilizando has más el verbo en participio, ujú. más lo que tú quieras después. Por ejemplo, has visitado París, Ok, has comido una sopa alguna vez. ok. Entonces, si yo digo, has viajado a París, eso quiere decir, have you ever Sí, visited. visited Sí, Paris? exacto. Ok, has viajado. Ok. Sí. Y hay una como diferencia entre usar alguna vez has o has de ahí, No, empezar con as. No, es no, no, igual. se utiliza de la misma forma, tiene el mismo significado, no, no hay ningún problema con eso. No, no, no. Muy bien. A ver si para en el podcast de hoy, a ver si puedo usar el uso de have you ever al español. Sí, sí, y estoy pensando, ahora que di un ejemplo con visitar, creo que lo voy a comenzar a utilizar yo, el ejemplo, y para preguntarte, bueno, si alguna vez visitaste las grandes ciudades del mundo, Nueva York, sí, me dijiste, pero bueno, Sí. Londres, París, Tokio, Roma, Londres, París, Tokio, Roma. Sí, yo he ido a esas cuatro ciudades. bien, ¿Y bien. sabes qué? No tuve que pagar para esos viajes porque yo estaba trabajando en cada ciudad. Bien, qué buen Eh, beneficio. Así, hace muchos años, pero cuando yo estaba trabajando como bailarín en Ajá, el teatro musical, trabajé en Tokio, Londres, París y Londres. perfecto. Y Ujú. bueno, en ese momento viajabas por trabajo. Hoy en día, ¿por qué razón viajas? Hoy en día, pues para vacaciones, Ujú. ya. Y sabes qué es muy interesante. Yo estaba pensando del tema de viajar porque estamos cerca de la Navidad. Sí, Mi sobrino viajó, así se dice. en el pasado sí, viajó. Él llegó ayer Ajá, de Londres a Los Ángeles, bien. sí. Y entonces mucha gente están viajando este parte del año ¿Y tu sobrino viajó a visitarte? a visitar a la familia aquí en California. Bien, Sí. bien, Ujú, bien, ujú. bien. Bueno, Y, sí, y, usando mi término, sí. ¿has viajado o alguna vez has viajado durante ah, las días de fiesta de Navidad? Sí, he viajado muchas veces. Ahora voy a viajar el 27 de diciembre, voy a viajar de regreso a Filipinas. Nunca había viajado así entre la Navidad y el Año Nuevo, nunca había viajado.
pero sí he hecho vuelos más cortos, por ejemplo, de Nueva York a Miami, después del Año Nuevo. Sí, Sí, he viajado. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En mis oportunidades, los vuelos han estado un poco vacíos, los aviones, porque la gente como que ya está instalada y no se mueve tanto. Pero he escuchado otras experiencias de que no hay vuelos, no, es imposible casi encontrar asientos, ¿no? Aparte de que sí, son muy caros, muy costosos. sí. Y una pequeña pausa Sí, para todos los oyentes nuevos. ¿Puedes explicar un poquito porque dijiste algo que tiene que ver con las Filipinas, pero bueno. hoy estás en Montevideo, Uruguay? Estoy en Montevideo, Uruguay, de forma temporal. Bueno, esta es mi país, mi casa, todo. Pero hace unos meses decidimos pasar un tiempo en Filipinas. Decidimos mi esposa y yo, ella es de Filipinas, y decidimos estar ahí un tiempo. La verdad que estamos disfrutando mucho desde julio y es barato vivir. Bueno, la vida es buena. Sí. Así que vine a Uruguay por una razón específica y voy a regresar ahora el 27 a Filipinas en un viaje de 3 días para llegar. Wow, sí. Viajar es muchos vuelos para Muchos ir a... vuelos, Ujú, sí, ujú. muchas escalas. Voy a ir a Turquía, un país que nunca visité. Y bueno, es una experiencia nueva para mí. Pero bueno, para mí viajar, regresando un poco al tema, Sí, eh, es como una experiencia de conocer culturas y de no solo el hecho de viajar y conocer países, sino que conocer las culturas, las formas de vida, las costumbres. Para mí es como un crecimiento personal viajar. Creo sí. que la persona que soy hoy en día es gracias a mis viajes. Eh, Mm. Obviamente hay otros factores también de familia y amigos, ¿no? Pero soy lo que soy gracias a lo que he descubierto en los viajes, gracias a cómo me he descubierto personalmente en los viajes. Y bueno, estos choques culturales a mí personalmente me han hecho crecer. Es muy, muy interesante. ¿Y Sí. puedes compartir cuáles son las cosas que aprendiste de tú mismo por todos los viajes que has sido? Has hecho. ¿Qué has hecho? Gracias. Sí, Para oyentes, es correcto decir para en todos los viajes que has hecho. exacto. Bueno, descubrí el privilegio que tengo como Mm, persona de vivir en un país medianamente rico, medianamente estable. He descubierto eso. Descubrí a valorar más mi país y a mi familia también cuando estoy lejos. Descubrí que existen también países con situaciones mejores o con realidades un poco mejores. Esto es muy personal, ¿no? Cada persona valora las realidades personales. Y descubrí a ver otras culturas y otras formas de vida que la verdad que no sabía que existían y a eliminar muchos prejuicios también, ¿no? mm, Creo ujú, que nosotros hoy en día generamos prejuicios debido a la sociedad, a las redes, a las noticias y todo eso, pero al momento de viajar y conocer a las personas y conocerlas personalmente, se eliminan muchos prejuicios que se tienen también, y eso está bueno. ujú, ujú. Es Sí. muy lindo. Sí, en Sí. ese sentido está bueno. ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia así de un cambio en tu forma de pensar o un cambio de personalidad gracias a los viajes? Sí, pues hace muchos años que me fui a Río de Janeiro, Ah, en Brasil, bien, y cuando llegué allí inmediatamente, yo estaba enfrentado, ¿se dice? enfrentado. Enfrentado con un nivel de pobreza que yo nunca he visto Sí, en mi vida. claro. Y como tú dices, inmediatamente yo estaba como, wow, tengo tanto suerte que yo gané el... Hay un término que yo uso en inglés que es the birth lottery, la lotería de la nacimiento.
La ¿Se lotería de dice? nacimiento. La lotería de nacimiento. Ajá. Eso quiere decir que es completamente suerte cuando las personas viven en países que tienen un, una economía fuerte, Sí, porque algunas personas, muchas, todos nosotros no tenemos, no podemos decir dónde vamos a nacer, se nacer. dice. Nacer, gracias. El término es nacer, Claro. donde nosotros vamos a nacer. Y ese tiene que ver con, pues, ese tiene impacto en la vida, la experiencia de la vida que tienen las personas. Completamente. Sí, es el azar, ¿no? El azar. Exacto, así es. Sí. Ujú, ujú. Entonces, bueno, esas cosas no se pueden decidir. Después sí, la persona puede decidir si le gusta el país donde vive o no, y bueno, mudarse, ¿no? Pero creo que viajar también lo que te genera es una comparación, ¿no? Si una Sí, persona no viaja, no tiene la posibilidad de comparar su país con otro. sí, Puede leer noticias y todo, pero no es lo mismo. no, Si alguien viaja y ve las realidades, bueno, después regresa y compara su país, de forma buena o de forma mala, las dos. sí. Pero la comparación es inevitable casi. Exacto. Sí, Y hay como, hablando de las cosas económicas, a veces personas no tienen los recursos para viajar, bueno, eso porque sí, cuesta dinero, ¿no? cuesta Todo cuesta dinero, dinero. Ujú. sí, pero creo que hoy es cada vez más accesible viajar, ¿no? Creo que en el pasado era casi impensable viajar, hablando de 40, 50 años para atrás, era casi Sí, impensable. Hoy en día los viajes, no sé, son tan comunes, las personas viajan, existen ofertas, existen diferentes medios de transporte. Creo que viajar es cada vez sí, más accesible, ¿no? sí, es cierto. Sí, Pero creo que, imagino que nosotros estamos en una situación diferente en relación de viajar, porque tú con tu edad estás en el medio o cerca del medio de la vida y estás muy interesado en viajar a diferentes sí, países. Y yo con mi edad, cuando yo pienso de viajar, inmediatamente tengo un dolor en el cuerpo como, hoy no quiero ir al aeropuerto, claro, estar cerca de mucha gente, cuesta mucho dinero, no quiero pagar para las sillas que están ahí atrás claro, con todo, se dice la banda, con toda la exacto. banda de las personas y hoy en día, en mi opinión, pagas más y recibes menos cuando viajes. Cuando viajas. Gracias. Cuando viajas. Es Exacto. correcto decir cuando viajas. Sí, Gracias. sí, sí, completamente. Recientemente escuché una encuesta que le hicieron a diferentes personas mayores de más de 50, 60 años y le preguntaban de qué se arrepentían de su vida. Mm, Y todos wow. dijeron no haber viajado en mis 20, en mis 30. Ahora se encontraban en una situación que estaban jubilados, con dinero, con tiempo, pero Sí, con otros problemas que es la falta de energía, dolores y bueno, otras cosas, ¿no? exacto. Sí, Sí, es muy, muy, muy importante muy importante. hacer las cosas cuando puedes, Sí, por eso ¿no? me siento un afortunado ahora que puedo trabajar, viajar y bueno, disfrutar en mis 30 y en mis 20, ¿no? Y no tengo que esperar a jubilarme o a ser un poco más mayor, ¿no? Sí. Y como un viajero ah, con tanto experiencia, Sí. ¿puedes compartir los trucos para hacer viajes en una manera en que estás? Pues, ¿cuáles son los trucos, en tu opinión, para trabajar? ¿Para trabajar o para viajar? Oh, perdón, Sí, hice un error para viajar. para viajar. Eh, Planear con tiempo. Para mí es importante planear con tiempo. No soy un viajero que voy a un destino sin reservas de hoteles ni nada. No, siempre voy con alguna reserva. Aunque tenga una cancelación gratuita, ese es mi segundo consejo, que Mm, puedas cancelarlo a último momento y que no te cobren. ¿Bien? mm, ujú. Eh, y viajar con pocas cosas. Pocas cosas. No es necesario viajar con mucho.
se pueden lavar la ropa en los hoteles, en los Airbnb, no es necesario llevar muchas prendas, mucha ropa y mucho espacio en la cámara para tomar fotos. Bueno, eso es importante. Y bueno, si entramos un poco más filosóficamente, eh, ir sin prejuicios y ir con una mente abierta, y bueno, dejar los prejuicios de lado y estar abierto a experiencias nuevas y a formas de pensar nuevas, ¿no? Ujú, Respetar también, ese sería otro consejo. Hay países ujú, que requieren mucho respeto de su cultura, de sus tradiciones, y no ujú, ujú. intentar imponer nuestras formas de pensar en estas culturas, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, 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 sí. Otra pregunta. ¿Alguna vez te han ascendido a primera clase? Desafortunadamente no, lo he intentado, he leído muchos consejos de que, bueno, las probabilidades para que te den ese ascenso son, si vas solo, es más fácil Oh, que oh, solicitarlo, ujú, y si ujú. vas bien vestido, ¿no? Tener una buena apariencia, Oh, sí, sí, es una buena técnica. Lo intenté, me dijeron que no, pero bueno, en algún momento lo haré, en algún momento lo haré, en algún viaje largo, ¿no? sí. ¿Tú? Pues sí, una vez, pero estábamos haciendo un viaje a, yo no sé dónde, creo que como desde Los Ángeles a Nueva York. Ajá. Y había, ¿cómo se dice? En inglés se dice a leg, the first leg of the flight. El primer tramo, El primer tramo. Ok, sí, muchas gracias. sí, El primer tramo fue como de Los Ángeles a Phoenix o algo bien, así, que no es eso, un parte, no es muy largo bien, ese parte del viaje. Entonces estábamos en primera clase por un pequeño parte del viaje, ajá. porque después de salir de Phoenix a Nueva York estábamos en economy class. Clase economía se dice, Clase económica, clase económica. sí, sí, Sí. bien, con Ujú. el resto, Sí. ahí, Con el resto, pero ¿sabes qué? Es mucho más cómodo viajar en primera clase. y sí, sí, por algo existe. Trae, Ah, perdón, traigan cosas inmediatamente cuando sientes allí en el avión, traigan champagne o vino o cualquier bebida sí, que tú quieres. sí, sí, sí. Ujú. Y no, la única razón por la que viajaría en primera clase es para poder descansar y llegar descansado al destino. Sí, Tema de la comida, bueno, pero descansar y dormir bien, que hoy en día las aerolíneas, y si hay algún gerente de aerolínea escuchando, los odio. exacto. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, tengo muchas ideas para el teatro, obras que yo quiero escribir. Y uno de esos es un desempeño solo, se dice, solo performance. Sí, desempeño solo. Sí. Desempeño solo, yo hablando del air industry, como digo, como la industria de Eh, aviones, la industria aérea, industria aérea, sí, sí, sí. Porque para mí es algo muy, muy interesante cómo funciona todo eso. Y nosotros estamos dependientes sí, dependientes, a, a esas empresas claro, para todo lo que hacemos en el mundo para viajar, a ver nuestras familias, sí, para viajar en tener la experiencia de estar en un país diferente. sí, Y a veces puede ser un poquito complicado. sí, es complicado, sí. Dependemos mucho y bueno, tienen un monopolio muy grande, ¿no? Un control muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Em, Y con tus viajes, ¿cuáles son los países que fueron mucho más diferente que la vida en Uruguay? y diría todos, casi todos, pero bueno, Sí, lo que primero me viene a la mente es Qatar. Qatar, Qatar. definitivamente por su religión y su cultura musulmana, eso ha sido como un impacto.
cultural. Filipinas también por la pobreza, la cantidad de gente, el estilo de vida. Y si tuviera que elegir uno por algo bueno y por algo malo, es Japón, por las dos cosas, ¿no? Por lo Mm, bueno, desde el punto de vista de que saben vivir en comunidad, saben vivir en sociedad. Esto es sí, algo que creo que muchos de nuestros países han perdido, ¿no? El concepto de sí, vivir en comunidad. Por lo malo, también toda esa presión social y esa necesidad de perfección que existe en Japón, eso también me impactó, sí. sí. Es Pero bueno, la interesante. lista es Ujú. grande, ¿no? En Estados Unidos viví, entonces es otro impacto. En Australia también viví, sí. En América Latina, bueno, tal vez se repiten un poco los estándares y los patrones y somos bastante similares en muchos sentidos. Sí. Y cuando tú estás viajando, ah, siempre sientes orgulloso del país de Uruguay, como cuando estás viajando, estás como como ambassador, ¿cómo puedo Sí, decirlo un así? embajador. Un embajador de tu país. Bueno, qué buena pregunta, una pregunta profunda, es una pregunta que si algún amigo o familiar me está escuchando, se estaría riendo de esto. Porque bueno, soy muy crítico de mi país, muy crítico. Pero al momento de salir, soy el primero en defenderlo. Es algo raro. Creo que nosotros, Mm, las personas de Uruguay, sí, las personas de Uruguay tenemos algo que podemos criticar a nuestro país, pero cuando salimos lo defendemos. Em, Comparo mucho mi país, intento, o me gustaría que mi país fuera como otros países, pero creo que nunca lo va a hacer. Pero sí, lo comparo, lo critico y mm, bueno, eso no está bueno tampoco. No está bueno, ¿no? sí, En ese wow, sentido. muy Sí, interesante. Ujú. pero bueno, quería terminar este podcast con una frase que leí, a ver si la recuerdo bien, que dice, el mundo es un libro y quien no ha viajado solo ha leído la primera página. Oh, Entonces, sí. quería preguntarte también, que me hiciste la misma pregunta, ¿qué países te han impactado? ¿Qué países te han movido personalmente y han dejado como una marca en tu persona? Pues el país que viene a la mente primero es Alemania. Trabajé en Alemania hace muchos años, pero eh, me encantó, puedo Sí, decir, me encantó el país. No sé por qué ah, los, los alemanes, ujú, a los alemanes les gustan sus reglas sí, y, definitivamente. y eso me gusta mucho. Bien, Me gusta mucho vivir en un país donde las reglas están ciertas sí, y claras. bien, donde todo Um, funciona. sí, el sistema de tren, el sistema de viajar, el sistema de, pues, ¿cómo puedo decirlo? Planning, urban planning, Sí, ¿cómo puedo? planeamiento urbano. Planeamiento urbano. Muchas gracias por ese término. Sí, Sí, me encantó. Para mí, mi experiencia fue buena en el sentido de, fue un país que es fácil vivir. bien, Tienes acceso a muchas cosas. Me gusta mucho el estilo de las ciudades ujú, allí. Y sí, me gustó. Y me gustó mucho. No hablo alemán, ujú. pero empecé tomando unas clases de alemán, y me gusta mucho el sonido del idioma. Ah, wow, la primera persona que escucho que dice eso. Sí, porque muchos americanos, a los americanos no les gustan el sonido de alemán. No sé por qué, pero a mí me encanta. Creo que es muy curioso y muy interesante. Sí, es una... Eso para mí, para muchos americanos, o creo que para muchas personas, es un idioma que es muy difícil pronunciar. Sí, y aprender también. Sí. Sí, y aprender. Sí. Tocaste un tema interesante que creo que lo podríamos tratar en otro momento, el vivir en una sociedad con muchas normas, muy estructurada, muchas leyes.
¿Qué lleva eso y qué genera en las personas, ¿no? Porque a veces un poco de salirse del camino también está bueno, ¿no? Y no seguir tanto las estructuras. Pero bueno, hablaremos de esto en Sí, otro momento. sí, ok, Sí, perfecto. Me encanta ese tema. ese tema sí. Bueno, nos extendimos un poco del horario, pero sabíamos que este tema iba a dar para hablar. Nos gusta Sí, viajar, es un tema que nos encanta. Y bueno, agradecerles a todo el mundo, que se suscriban también, que le den me gusta. Y bueno, será hasta la próxima. that's right. Don't forget to like and subscribe, please, and spread the word about our podcast. Pues Exacto. muchísimas gracias por todo. Hasta el próximo viaje. Okay. Hasta, Chao, chao. hasta el próximo. Gracias.